¿Serán 30? Buenos días, buenas noches, pueblo de Dios. Dios lo bendiga. Gracias por ver mi programa. Hoy tengo cosas que quiero presentarles que ayudarán a algunos de ustedes a entender las escrituras y un par de cosas que tomé aquí para hablarles. Y hoy todo es el misterio bíblico. Así que vamos a empezar para que puedan ver ciertas cosas que creo que les van a ayudar. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal y también me gustaría que envíen sus preguntas y definitivamente las responderé de la mejor manera posible. Ahora, aquí hay una de las preguntas interesantes que quiero responder. Si realmente Israel permaneció en Egipto 430 años. Esa será la pregunta. Si los israelitas permanecieron en Egipto 430 años. Así que leamos dos escrituras juntos y luego explicaré cómo entender la escritura de una manera perfecta. Así que pongamos las escrituras en la pantalla para que la gente pueda verlas. Aquí hay dos diferentes escrituras, dos traducciones diferentes. Una, la versión King James, y la otra es BST, que significa la traducción británica de la Septuaginta. Y un King James es un King James que fue un rey. Ahora, la diferencia es que la King James también fue traducida alrededor de 1500, 1600 y luego la BST fue traducida del Antiguo Testamento griego en 1844 por un noble que decidió traducirla. La historia de la Biblia es muy interesante, ustedes deben saberlo. Si les doy una pequeña explicación sobre la Biblia, luego responderé la pregunta para que lo sepan. Hablemos de la Biblia muy rápido. Tenemos dos Biblias diferentes, digámoslo así. Tenemos la Biblia del Antiguo Pacto y tenemos la Biblia del Nuevo Pacto. En el pueblo judío no lo llaman Biblia, lo llaman Tanaj, lo que significa que tienen las escrituras, los profetas y las otras cartas que se combinan. Y su Tanaj tiene 24 libros. Todavía tienen 24. La nuestra tiene 39 libros que incluyen el Antiguo Pacto y luego tenemos los Evangelios y después el resto de las escrituras que van desde Hechos hasta Apocalipsis. Así que básicamente se divide en tres. Ahora, las traducciones. La Biblia fue escrita por primera vez. Si vamos a las escrituras de Moisés, en realidad fue escrita en hebreo. Y luego cuando Israel, ya sabes, porque toda la nación fue llevada por los babilonios y asirios, lo que sucedió es que el pueblo de Dios, la nación de Israel, muy rápidamente empezó a adoptar lenguas babilónicas. Y es aquí donde en aquellos días el idioma arameo era muy popular y se tradujo el Tanaj al idioma arameo. Esto es un hecho, es verdad. Ahora, una vez que eso sucedió, lo que pasó fue que con el paso de los años, en la época de Jesús, el Nuevo Testamento también fue escrito en griego. También descubrí que existe un Nuevo Testamento en hebreo, que también fue escrito en hebreo. Y es bastante interesante porque si lees las letras hebreas y griegas, son bastante muy diferentes en la traducción. Ahora, esta es la historia de la Biblia. Después de eso, cuando los gentiles se separaron de el pueblo judío a mediados del siglo II, hubo un lugar que llamamos Alejandría en Egipto, donde los cristianos gentiles tenían, es como una especie de base para ellos. Dos tipos que estaban un poco desviados, que básicamente se volvieron infieles al Señor, tomaron las escrituras y eliminaron 6,000 palabras para crear la Biblia Niv. Ahora, la Biblia Niv también fue traducida a la Vulgata, que es en latín, y permaneció allí durante mucho tiempo, como desde el siglo II o XIII hasta, digamos, el siglo XII o XIII, cuando la gente empezó a darse cuenta de que había algo mal en su explicación. Y luego muchas cosas sucedieron en medio de esos años. Y luego la gente empezó, ya sabes, a salir de la iglesia principal, que se llamaba la iglesia católica. La palabra católica es una palabra griega que proviene de ahí.
Y luego, a partir del siglo XII, poco a poco, pero con seguridad, la Biblia fue traducida y salió al mercado y la gente empezó, ya sabes, a leerla en vez de ser guiados por ministros o personas que, ya sabes, se llamaban a sí mismos ministros. Así que es aquí donde vemos que desde 1500 en adelante la Biblia seguía siendo traducida. Tenemos muchas traducciones al inglés, tenemos traducciones al griego y todos tienen sus propias traducciones, las cuales todas han sido traducidas. Ahora, esta traducción BST fue traducida en 1844 por un inglés, un noble, que de hecho la tradujo muy bien del antiguo Septuaginta. Y la Septuaginta es una antigua Biblia, traducción que Alejandro Magno, uno de los generales, creo que su nombre es Ptolomeo, él pidió a 7 de los ancianos del pueblo judío, los puso en habitaciones separadas y les pidió que tradujeran la al griego, y eso fue lo que hicieron. Y de ahí viene la Septuaginta, que significa 70, que tradujo nuestra escritura. Así que eso es básicamente la Biblia. Ahora, si estudiamos la versión King James fue un rey que tradujo la Biblia. Y en realidad King James era un poseído por demonios. Y tiene 2 libros llamados King James Demonology. De hecho, puedes pedirlo. Un libro muy interesante. Él también ejecutó a todas las mujeres brujas en su época porque creía que esas mujeres brujas le estaban haciendo brujería específicamente a él y de hecho las mató a todas. Así que en realidad lo hizo por sí mismo y llegó a ser bastante popular en su tiempo. Así que la versión King James hoy en día se considera una de las traducciones más precisas de la Biblia. Pero lo que a veces veo es que cuando profundizas en las escrituras, especialmente si quieres aprender la escritura, realmente necesitas estudiarla de manera profunda, como aprender hebreo y griego solo para estudiar la Biblia, nada más, no para hablar o comunicarte con otros, con la misma nación, como griegos o hebreos. Así que lo que hice fue ponerme en ese lugar e intenté entender las escrituras. Así que ahora aquí está la pregunta. Si los israelitas permanecieron en Egipto 430 años, así que vamos a responder esa pregunta. Déjenme ponerlo en la pantalla rápidamente. Así que aquí, en la BST y la versión King James, dice, oye, Alonso, ¿puedes leer esto para mí, por favor? Solo toma un micrófono y lee diferentes traducciones. Quiero que lo veas. Esto es muy, muy importante para que ustedes puedan verlo. Escuchen lo que dice la escritura. Lee primero la versión King James, hermano. Ahora bien, la estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. En otras palabras, aquí dice que se quedaron en Egipto 430 años. Es decir, si te hago la pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Tú dirías, aquí dice 430 años. ¿Qué es lo que dice aquí? Ahora vamos a la BST. Mira lo que dice. Y la estancia de los hijos de Israel, mientras habitaron en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, fue de 430 años. Vaya, mira eso. Aquí dice que todo el proceso, gracias Señor, todo el proceso de permanecer en la tierra fue de 430 años. Déjame explicarte esto, porque esta Biblia dice que los 430 años comienzan desde Canaán hasta la salida de Egipto durante 430 años. Y sin embargo, en la King James tradujeron que permanecieron en un solo lugar 430 años. Ahora, devuélveme eso, por favor. Necesito eso por un momento. Así que déjame hacerte una vez más esta pregunta. Quiero que lo pienses. Recuerda, son los misterios bíblicos que estoy descubriendo para ti, para que lo sepas. ¿Se quedaron 430 años o no se quedaron 430 años? Entonces una Biblia dice que no, la otra Biblia dice que sí. Ambas fueron traducidas casi al mismo tiempo, con una pequeña diferencia. No es que una sea, ya sabes. Pero entonces, ¿cómo es que BST dice que desde Canaán hasta salir de Egipto son 430 años? Y sin embargo aquí dice solo 430 años. Ahora déjame darte otra explicación. Así que hablemos de Moisés, porque Moisés es muy, muy importante. Moisés menciona 3 generaciones que son su abuelo, su padre y él mismo. Moisés tenía 80 años cuando salió oficialmente de Egipto. Recuerda, él tenía 40.
mató a un egipcio, huyó, fue a la tierra de Madián, se quedó allí, se casó con Séfora y tuvo 2 hijos. 40 años después, Dios lo visita y lo envía de regreso a Egipto. Salió de Egipto cuando tenía 80 años. Así que Moisés nació oficialmente en Egipto y eso probablemente fue 350 años después. Israel ya estaba, supongamos que Israel ya llevaba 350 años en Egipto. Así que 350 años después, según la versión King James, nace Moisés, porque tiene que ser 430 años. Así que 350 años. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que el abuelo de Moisés, el padre de Moisés y Moisés, si combina sus edades, en realidad suman 350 años, no 430 años. Déjame explicar lo que pasó. Cuando Dios envía, este es un cálculo que les estoy dando. Cuando Dios envía a 70 personas a Egipto, ¿verdad? Desde su abuelo hasta su padre son 350 años. Estoy hablando de Moisés. Moisés tenía 80 años, su padre tenía 130 años y luego su abuelo tenía, olvidé los tiempos exactos, así que ambos, los 3 juntos, si los combinados, son 350 años. Así que nos faltan 80 años. Si según la Escritura ellos permanecieron desde su padre y su hijo y su nieto, que es Moisés, permanecieron en Egipto, esos son 350 años, entonces nos faltan 80 años. ¿Dónde están esos 80 años? Por eso te doy este dato, para que lo entiendas. Otra explicación es que cuando Abraham tenía 75 años, 25 años después, nació Isaac, y luego Isaac nació en la tierra de Canaán, y después de Isaac vemos que Jacob entra a Egipto cuando tenía 130 años, y eso se registra en Génesis 47:8. Jacob tenía oficialmente 130 años cuando entró en la tierra de Egipto. Ahora podrías decir, ¿por qué es esto tan importante? Porque en aquellos días esos patriarcas que Dios eligió vivían un poco más que la gente común. La gente común, el pueblo de Dios, moría mucho antes que estas personas. Cualquier hombre de Dios, cualquier persona elegida por Dios, debido a la gracia de Dios, vivía más tiempo que, ya sabes, la gente que vivía en aquellos días. Si estudias las Escrituras y otras cosas, puedes ver que la gente no vivía más de 30 o 35 años. Morían y luego... Pero el pueblo de Dios vivía más tiempo que la gente común. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta es, entonces, ¿cuánto tiempo vivió Israel en Egipto? Israel vivió en Egipto, según las Escrituras, 250 años. Por eso aquí dice que comenzaron en Canaán, pero salieron de Egipto después de 430 años. Así que sumando todo, permanecieron allí. Entonces la pregunta es, ¿se quedaron 430 años en Egipto? No. ¿Cómo comenzó todo? Comenzaron en la tierra de Canaán y llegaron a Egipto, permanecieron en Egipto 250 años y después de 250 años partieron. Así que comenzó con Isaac y terminó con Moisés. Esa fue la promesa y eso es una de las cosas interesantes que como un misterio bíblico. Ahora volvamos a otra cosa. Así que aquí está la segunda pregunta. Ezequiel 37. Vamos a ver Ezequiel 37. Ahora, en Ezequiel 37 hay un misterio diferente que quiero señalar. Vamos a ver Ezequiel 37. ¿Puedes, por favor, quitar esto y vamos a Ezequiel 37, por favor? Ezequiel 37 dice, la mano del Señor vino sobre mí. ¿Puedo aparecer yo también? Ezequiel 37, versículo 1. ¿Puedo tener mi rostro también, por favor? Así es. Ezequiel 37, versículo 1. Y la poderosa mano del Señor vino sobre mí. Y Él me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un vasto valle que estaba completamente lleno de huesos secos y dispersos. Ahora vamos al versículo 2. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del valle, y he aquí estaban secos en gran manera. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y yo respondí con profunda humildad, oh Señor Dios Todopoderoso, solo tú lo sabes con certeza absoluta. Ahora, ¿quiénes son exactamente estas personas? ¿Y por qué hay un valle tan vasto y desolado de huesos completamente secos allí en este lugar? Y Dios nunca se olvida de estas personas.
Bien, vuelve a mí, por favor. Ahora me preguntaba, durante años y años escuché esta historia y ya sabes, nunca le presté atención. Pensé que simplemente un grupo de personas había muerto. Tal vez fue una guerra, tal vez simplemente murieron personas, tal vez eran solo creyentes de alguna manera. Algo pasó, hambruna o pestilencia o algo sucedió, ya sabes. No lo sé. Así que estaba estudiando la escritura y tenía mucha curiosidad y ya sabes, oro mucho y el Señor abrió mi mente para entender. Entonces lo que pasó fue, quiero darte una escritura. Está en Éxodo 13:17. Quiero mostrarte algo para explicar esta parte. ¿Quiénes son estas personas en Ezequiel 37? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo murieron? ¿Qué les pasó? ¿Por qué Dios está tan interesado en ellos? Quiero responderte esta pregunta. Espero que lo entiendas. Vamos a Ezequiel. Así que vamos a Éxodo 13, versículo 17. Dice algo aquí y también quiero hablar de ello. Y aconteció que cuando Faraón dejó salir al pueblo, interesante, el Faraón dejó ir al pueblo. Esto es algo muy interesante. Algunos dijeron que los dejó ir debido a las 10 plagas. No necesariamente. Mira, la Biblia nos da una pista de que Dios les permitió. Así que aquí dice que el Faraón dejó ir al pueblo. Fin de la historia, la gente está viva. Ahora volvamos a Dios. Veamos qué está haciendo Dios aquí. Así que la gente está viva, pero Dios dice, no los voy a llevar a la tierra de los filisteos. Interesante. Eso despierta algo aquí. Y dice, a pesar de que estaba cerca, lo que está diciendo es que desde donde van Israel, 600 hombres, desde donde van de Egipto a la tierra de la leche y la miel, según quienes lo han medido, es solo un viaje de 10 días. Pero dice que aunque estaba cerca, él dice, porque Dios dijo, para que no vean a la gente, ahí pasó algo. Estoy pensando en la gente que camina y ve la guerra y regresa a Egipto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta escritura se enfoca específicamente en que el faraón permite que el pueblo se vaya? Y aquí vemos que Dios está cambiando su dirección. Según los historiadores, una de las tribus de José, Efraín, calculó mal la profecía. Entonces, lo que calcularon fue que los 400 años que Dios prometió en Génesis 15, Dios dice en Génesis 15:13, que tu descendencia permanecerá. Por cierto, volvamos a Génesis 15:13. Hay una escritura que realmente quiero leerles. Dice, y él le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya. Dios no especifica qué tierra. Y les servirán y los afligirán durante 400 años. Ellos sí sirvieron, fueron afligidos desde la tierra de Canaán hasta Egipto. Eso es básicamente lo que les sucedió. Pero dice que durante 400 años, ahí mismo, Dios estaba diciendo durante 400 años. Quiero decirte algo. ¿Por qué Dios castigó a Israel de esa manera? ¿Cuál fue el motivo por el que Dios los castigó? Porque tienen que entender, esto es un castigo para toda una nación. Aún no había nacido. Abraham estaba solo, no tenía descendientes. Él estaba solo, no tenía hijos, solo una esposa. Cuando Dios se te aparece de manera audible, física, en visión o en sueño y te habla y tú le haces una pregunta, Dios hará esto, Él responderá con juicio. ¿Escucharon lo que dije? Él responderá con juicio. Él responderá a la pregunta y te juzgará al mismo tiempo. Por eso cuando este pobre hombre, el padre de Juan el Bautista, hizo una pregunta, dijo, ¿cómo puede ser eso? Dije, serás castigado. Cuando Dios viene a ti y te da una promesa y tú dudas de ella justo en su presencia, Él responderá la pregunta con juicio. Abraham, en Génesis 15, Dios vino a Abraham. Vamos a Génesis 15:1. Dios vino a Abraham y le dijo esto: voy a bendecirte, tus descendientes serán más numerosos que la semilla. Y él cuestionó a Dios. Dios dijo, bueno, si ese es el caso, te lo diré, también te juzgaré. Por eso están siendo juzgados. Ahora podrías decir, entonces, ¿por qué perdieron? ¿Por qué no llevaron a cabo el juicio? Eso es otra cosa de la que hablaré más adelante. ¿Por qué la primera generación de Abraham estuvo completamente en la miseria? Así que aquí, los huesos secos.
¿Quiénes son estas personas en Ezequiel 37? ¿Qué están haciendo en Ezequiel 37? En Ezequiel 37 hay una tribu que llamamos Efraín. Efraín es uno de los hijos de José que malinterpretó la profecía y decidió irse 30 años antes. Así que cuando se fueron eran 200,000 hombres con sus hijos, con sus esposas, estaban armados. Armados, completamente armados, se marcharon. Recuerda, el faraón sabía que Israel era más poderoso que todos los egipcios, incluso en su época. Así que se fueron. El faraón estaba muy cerca de los filisteos y les dice a los filisteos: escuchen, ellos van hacia su territorio. Ustedes ataquen por este lado. Yo atacaré por detrás y los eliminaremos. Así que eso fue exactamente lo que pasó. Fueron masacrados, asesinados por dos naciones con un ataque muy fuerte y los mataron a todos. Y sus huesos quedaron allí durante 30 años. Pero esto fue cuando salieron. Ahora imagina, Ezequiel lo vio. Eso fue hace mucho tiempo. Y ahora, miles de años después, Ezequiel lo ve y dice: Ezequiel, ¿crees que estos huesos revivirán, volverán a vivir? Él dice: bueno, no lo sé. Tú dime, tú eres Dios Todopoderoso. Así que esos son los misterios que deberíamos entender. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo murieron? Esos son la tribu de Efraín. Por eso cuando Moisés fue a Faraón, este es otro Faraón, él dice: deja ir a mi pueblo. El Faraón dice: sí, ¿por qué no se van ustedes? Él dijo lo mismo a los filisteos. Dijo: oigan, estos tipos vienen, esta vez los vamos a destruir, les vamos a romper la columna. Pero Dios lo sabía, dijo: no los voy a llevar por ese mismo camino, los vamos a llevar a la tierra del desierto. Ese es uno de los misterios que realmente quiero responder. Así que aquí hay otro. Una escritura muy interesante que me gusta señalar y que me gusta que la pongan. Éxodo 14:22. Veamos Éxodo 14:22. Hay otro misterio del que realmente quiero hablar y que probablemente ayudarán a algunos de ustedes a comprender. En Éxodo 14:22 dice: y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahora, tengo un problema aquí. ¿Por qué la Biblia es tan específica al decir que las aguas se convirtieron en un muro? Obviamente, si cortas el mar, lo cual sucedió durante todo el día, dice que toda la noche sopló el viento y entonces en realidad va a crear un hermoso muro a cada lado. Pero Dios menciona específicamente que había un muro. Ahora, algo interesante sucedió en la época de Josué. Cuando Josué estaba entrando en el río Jordán, la escritura dice que el agua literalmente, escúchenme, el agua retrocedió casi 35 millas lejos de ellos. Dice que llegó hasta la ciudad de Adán. El río literalmente se retiró. Eso es una locura. No se quedó justo al lado de ellos. Retrocedió 35 millas. Eso es una distancia muy, muy larga. Desde el Jordán, desde Josué, el río no creó un muro. Pero en sus tiempos un océano se convirtió en un muro. Ahora, eso es interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces en la tierra el océano se convirtió en un muro? Según los historiadores y según la Biblia, la escritura dice que algunos de los israelitas no se circuncidaron, simplemente no se circuncidaron. Así que ese muro no fue para que los egipcios mataran a los egipcios, sino que ese muro en realidad fue creado para matar a los israelitas porque no se circuncidaron. Sin embargo, la escritura dice que el muro, toda el agua se volvió como una roca dura, matando a los egipcios. Eso es otro misterio. El muro fue hecho, el muro de agua fue hecho para matar a los israelitas porque no se circuncidaron. Sin embargo, la escritura dice que cuando los israelitas pasaron los 8 kilómetros, el muro se volvió, el agua se volvió como una roca y golpeó sus cuerpos y los mató. Ahora, piensa en lo que Dios hizo para matar a los 600 hombres que perseguían a los israelitas. Así que el misterio aquí es que ese muro fue para destruir a todos los israelitas. ¿Por qué? Porque cuando estaban saliendo de Egipto, déjame darte escrituras para que lo veas. Muy bien. Vamos a Salmos 106:7. Quiero que veas algo aquí. Y 106:7. Y nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto, no se acordaron de la multitud de tus misericordias, sino que me provocaron junto al mar.
Incluso en el Mar Rojo, justo ahí estaban en contra de Dios. No estaban creyendo en Dios. Ahí mismo donde está el mar se volvieron un pueblo rebelde. Ahora, ¿cómo se rebelaron? No se circuncidaron. Porque recuerda, en Éxodo cuando Dios le ordenó a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel que cada casa tome un cordero, pero el cordero tiene que ser ¿qué? Debe ser presentado de la manera correcta. Cada vez que ustedes hacen un sacrificio, según el pacto abrahámico, eso fue 430 años antes que le dijo a Abraham, así va a funcionar el pacto, todo varón debe circuncidarse. Y entonces Dios dice, si quieres ofrecerme algo, tus varones deben estar circuncidados. Sin embargo, no se circuncidaron en Egipto, solo unos pocos, y Dios se enojó. ¿Y sabes quiénes eran esos pocos? Los levitas, sí. Solo los levitas. El resto no lo hizo, el resto lo siguió. Así que por eso y eso, entonces ahora podrías decir, entonces ¿por qué Dios no los mató? Porque en Éxodo 6:5 dice, lo hice por causa del pacto. Ese es otro misterio. ¿Por qué el pacto? El pacto es muy importante. Así que eso es básicamente. Quiero mencionar que cubrí 3 misterios. Si los israelitas vivieron en Egipto 400 años, la respuesta es no. Ellos estuvieron allí solo 250 años. ¿Quiénes son? Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Son el pueblo de Efraín, hijos de José, que calcularon mal la profecía. Intentaron salir de Egipto antes de tiempo y fueron masacrados. Y el muro del océano que se describe, ¿qué era eso? Para destruir a la nación porque no querían obedecer a Dios en Egipto. Eso es más o menos lo que quiero decirte. Hermanos míos, hermanas mías, gracias por ver nuestro programa. Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Shalom.